Bien, tenemos al doctor Fernández, que nos viene a dar una manito y terminar el programa de la CAS. Doctor, médico y cardiólogo. El equilibrio hídrico influye en la circulación y en la tensión arterial de los seres humanos. Muy buenos días, gracias, distinguido colega. Evidentemente el agua es la parte más importante de la composición de los organismos, sea cuales sean, si son unicelulares de una sola célula o pluricelulares, en este caso somos nosotros, ¿no? La mayor parte de nuestro contenido es agua, ¿no? Y hay una proporción de sustancias que son minerales que forman parte importante de lo que llamamos el equilibrio osmótico, que es lo que va a mantener la sangre circulando por los vasos sanguíneos, y eso evita, conjuntamente, claro, con las albúminas, las proteínas, que la sangre salga de esas vías de conducción que son las arterias y las venas. Cuando el equilibrio osmótico se trastorna o cambia. ¿Qué es el equilibrio osmótico? Es la fuerza que permite que un líquido pueda circular, atravesar un tubo, lo que fuera, sin que se salga. Porque usted sabe que el agua y los solutos, o sea, si los minerales, se mueven a través de gradientes. Gradientes significa fuerzas que son determinadas por concentraciones diferentes de sustancias a través de un lado de una membrana. Ese gradiente es lo que establece justamente esa forma de... Ese gradiente lo determina la sal. En gran parte, en el caso del organismo, sí, claro. Y hay otros componentes como, por ejemplo, las proteínas también, que son importantes porque le dan mayor cantidad de presión osmótica. Bien, para ser práctico, cuando se dice a las personas que están afectados de enfermedades cardiovasculares, les conviene estar hidratados, la deshidratación le puede ocasionar trastornos. ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando cuando perdemos mucha agua, o sea que una persona se deshidrata, la sangre se torna más viscosa. ¿Qué significa viscosa? Que se hace más espesa. Y al ser más espesa es más propensa a coagularse, a producir trombos. Por eso es importante el agua, y mantener un individuo debidamente hidratado significa... Entonces, si la sal retiene agua, es buena para la circulación, porque entonces mantiene más agua circulando. La sal es importante siempre, porque eso es lo que va a determinar la composición osmótica de este caso la sangre, ¿no? Es malo comer mucha sal, porque eso va a retener más agua de la que normalmente debe retener un individuo, pero también es malo tener poca sal, porque eso significa... ¿Y cuál es el punto medio? Bueno, el punto medio... ¿Lo da la tensión arterial? Por supuesto, porque la sangre al circular y bombeada por el corazón es lo que va a determinar esos factores de los niveles de presión arterial. De igual manera, cuando una persona, por ejemplo, una mujer embarazada tiene albúmina, como dicen, por orina, pierde mucha albúmina, los niveles de albúmina bajan mucho en sangre y las personas comienzan las mujeres embarazarse a ponerse hinchazón. Bien, doctor. Y la razón es porque el agua sale de las arterias y las venas y se acumula. ¿Quién es que rompe el equilibrio de la membrana esa? ¿Es la sal? Es la sal y la concentración, por supuesto, los solutos y, por supuesto, los niveles de albúmina en sangre. Doctor, óigame, hay un autor que en estos días están difundiendo mucho por los benditos medios digitales, de que el agua de mar no es verdad que hace tanto daño como la gente, que puede hacer bien, inclusive en algunos casos se puede beber. El agua de mar tiene
mucho más sal que el sudor, que la saliva y que muchas cosas, que humores que uno tiene. Realmente es venenosa el agua de mar. No, definitivamente no. La sal marina, como se le llama, tiene una composición más florida de minerales que la sal yodada o la sal de cloruro de sodio o que nosotros encontramos normalmente en una mina o lo que fuese, ¿no? La sal marina tiene otros componentes como el magnesio, tiene otros fósforos, tiene otros elementos que son también importantes dentro de ese equilibrio osmótico del organismo, ¿no? Y un paciente cardiovascular, ¿qué le dice un cardiólogo con respecto a la ingesta de líquidos? Lo más importante aquí, el criminal, vamos a decir, es el sodio. ¿El? El sodio. El que tenemos que perseguir es el sodio. Porque usted puede tener una sal, cloruro de magnesio, por ejemplo, que es un tipo de sal que se usa, la famosa sal Morton, ustedes se acuerdan, una vez se vendía, el cloruro de potasio, etcétera, que algunas personas pueden utilizarse como sustituto. La concentración de cloruro de sodio, a mayor cantidad de sodio usted tenga, pues más problemas vamos a tener en mantener ese equilibrio osmótico. Por eso nosotros insistimos que hay que cambiar los hábitos nuevos de nuestros jóvenes y niños y adolescentes, imbuidos más equivocadamente por padres que creen que el agua no es buena, que es mejor un refresco, una Coca-Cola o un Gatorade o una cosa, y eso es totalmente equivocado. Inclusive una bebida energizante. El problema no solamente es el problema del azúcar que tienen todas estas bebidas azucaradas, es también la composición de muchas de estas bebidas carbonatadas que tienen un contenido muy alto también en sodio. Entonces tenemos el problema de los carbohidratos muy aumentados, pero también tenemos el problema del cloruro de sodio, que muchas veces en forma de bicarbonato que puede estar presente en una composición diferente. Doctor, de todo lo que usted ha dicho, yo saco la conclusión de que en la vida es equilibrio todo. Totalmente. Es decir, porque me habla de sodio y me habla de magnesio. Hablamos de sal y hablamos de azúcar. ¿Cuál es el punto medio? Porque, por ejemplo, en el caso del señor Cuello y de quien os habla, tenemos problemas con las dos cosas, ni mucha sal, ni nada de azúcar. El punto medio es tratar de llevar, consumir los alimentos y las frutas y todo lo que nos provee la naturaleza en su forma de origen. Porque en el momento que usted comienza a procesar y a cambiar, va a alterar totalmente la composición. No es lo mismo, por ejemplo, comerse una fruta en su sentido natural, una manzana, por ejemplo, o una naranja, con todo y su gollejo, vamos a decir, con toda su fibra, que usted beberse un jugo de manzana o un jugo de naranja. La diferencia es que cuando usted bebe un jugo y usted le saca toda esa fibra y todos esos componentes que son parte de esa fruta esencial, ya se altera todo. Ya usted va a tener que la fructosa contenida eso va a producir una elevación mucho más marcada de los niveles glucémicos. Y el azúcar que tienen las frutas es menos dañina que el azúcar que usted le echa a un jugo. Por supuesto. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, recuérdese que se habla es azúcar de azúcar, sí, pero no es lo mismo el azúcar que usted como decían los borrachitos de antes, que usted se bebe un trago así, directo al hígado, que es el trago que no lo niega nadie, que es el que pasa cuando usted liga la azúcar blanca o la azúcar refina o la aprieta con agua y usted se la bebe. Y otra cosa es la que usted tiene, el azúcar que está contenida en una fruta, que tiene muchísima fibra. La misma fibra es vamos a decir, un amortiguador y va a servir como filtro para que usted absorba menos esa... La pregunta es, porque yo tenía la idea que
si hago un poquito de agua azúcar con azúcar prieta, o me como un níspero, el níspero podría tener más azúcar que la cucharadita de azúcar. Sin embargo, no es así. No es así por el asunto de la fibra, lo que estamos hablando. O sea, la masa del níspero o de cualquier otra fruta tiene muchísimos elementos y digo de fibra níspero porque es de la fruta que más ese azúcar. problema. Y es que hay una transformación. En la fruta es un tipo de azúcar diferente a la otra. Bueno, recuérdese que la fruta tiene el componente básico, la fructosa, que es un tipo de azúcar diferente a la glucosa o a la sacarosa, que es un tipo de azúcar procesada que puede obtenerse de la caña o de cualquier otro fruto. No lo quiero meter en nutrición, pero por ejemplo la miel de abeja es azúcar. Definitivamente. Y se tiene la creencia, por ejemplo, que, bueno, yo voy a hacer ejercicio, estoy en sobrepeso, voy a tomarme 2 cucharadas o 3 cucharadas de miel de abeja en la mañana, pero usted se está metiendo una cantidad increíble de calorías, que eso no es nada bueno. Y más si usted está en un programa de reducción de peso o tiene problemas como la misma diabetes o tiene una condición médica que le produzca algunas limitaciones. Lo ideal con relación al agua y todo esto es lo que decían los anuncios de antes, el agua es vida, o agua mama. ¿Usted se acuerda de aquel anuncio? Político, era Juan Isidro Jiménez Grullón, creo que decía. Y obviamente él se refería a la necesidad de tomar agua luego de una perrodata de varias horas, ¿no? Y de que mancha. De manera que aquí lo importante del mensaje es que las madres o los padres debemos de insistir que los hijos, sean pequeñitos, adolescentes o adultos, deben de tomar agua. Las bebidas azucaradas ni los jugos sustituyen al agua. El agua no la sustituye nada. ¿Cuál es la mejor agua? Lo ideal es el agua no procesada, que le quitan todos los minerales, sino el agua que tiene todos los minerales. Agua procesada es la agüita de botella esa. Las agüitas de botella, muchas de ellas, la mayoría de esa Alejandro Montano va a venir a hablar de si ellos le cobran a las procesadoras. Por los procesos de producción, muchas de ellas, digamos, inversas, le quitan muchos de los componentes minerales que tienen. Y no es lo mismo un agua sin componentes minerales que una agua que tenga sus componentes minerales. El agua más beneficiosa es la que tiene los minerales, porque la otra agua no se requiere. ¿Y dónde aparece esa? Aparecen otras botellitas que son más caras. Sí, ¿no? más caras. Sí, doctor, hay algunas personas con conocimientos médicos que dicen que no es malo que una persona durante un mes se tome un vaso de agua caliente con una pizca de bicarbonato. Dicen que eso ayuda al tracto intestinal, que eso ayuda también a disminuir la acidez en las personas que sufren mucho de eso. Entonces, ¿qué hay? ¿Eso puede realmente tener un resultado favorable? Bueno, el bicarbonato por muchos años se usó o se ha usado de una manera tradicional como digestivo, ¿no? Y para resolver problemas gástricos, por ejemplo, cuando usted tenía Los reflujos. el reflujo, la acidez. El Alka-Seltzer es eso, prácticamente es bicarbonato. O sea, usted lo usaba para esto. Usaba también cuando no había pasta de dientes, bicarbonato para cepillar los dientes, ¿no? Una manera muy saludable y rápida de limpiar y eliminar todos esos rastros de microorganismos. Bien. Doctor, ¿verdad que los 8 vasos diarios es imposible? Para algunas personas que no tienen el hábito de tomar agua, es difícil, especialmente de aquellos que vienen de la cultura de la televisión, ¿no? Les resulta muy difícil beber agua. Y no se puede sumar todos los líquidos y calcular el agua que tienen. Hay algunos que se lo beben en forma de cerveza, otra vez el tema de ligado, depende, ¿no? Pero lo ideal es que exista un ejercicio para que la gente se acostumbre de nuevo a beber agua.
Ahora, necesitamos que el agua llegue a las escuelas, pero agua potable, que la gente pueda beber como antes de la llave. O que hay, por ejemplo, yo recuerdo la normal, Sí. en la normal nosotros habían dispensador de agua potable. ¿Usted se acuerda? Sí, la neverita. En la neverita que se veía en todas partes. Eso desapareció. Aquí no hay una escuela pública con que tenga un bebedero dispensador de agua potable, y eso es básico. ¿Cómo un ministro hace una escuela o una compañía de agua y no pone agua potable? ¿Cómo no ponen eso? No, sí, pero se preocupan por tener Compañero. una cafetería llena de todo refresco. ¿Qué hacen los niños? Este es el negocio. No beben agua. Lo que hacen es beber toda esa basura. Entonces tenemos niños obesos, niños con problemas de presión alta, y nadie se preocupa de proveer agua, por Dios, agua potable a las escuelas. Pero obviamente no puede salir de ahí mismo sin que sin esa escuela tenga una planta de tratamiento, porque esa agua va a ser tirada ahí. Porque la misma agua que usted está sacando del pozo es el agua contaminada que usted te va a beber. De manera, creo que todo eso está escrito, pero como que no se cumple muchas veces, ingeniero. Sí. Hay que ver si se puede poner una planta de tratamiento en cada escuela. ¿verdad? Pero yo creo que es básico, si la ley se cumpliera, por ejemplo, y nosotros le proveyéramos a todas las escuelas agua potable, pudiéramos dar un buen paso. El otro paso sería, pero una vez que tengamos el agua potable disponible en las escuelas. Segundo paso, después que tengamos el agua, prohibir la venta de bebidas azucaradas en las escuelas, como han hecho en la mayoría de los países, ya de Centroamérica, legislaciones que existen en México, en Centroamérica, El Salvador, Panamá, Guatemala. Incluso hay países como en Europa hay un impuesto, usted quiere ser gordo, tiene que pagar por eso. Igualmente, se está pidiendo que la salud del que quiere ser enfermo, bueno, si hay otro que se cuida más, debe tener algún tipo de beneficio o de incentivo. Se va a pagar el que está más enfermo, ese va a pagar más impuestos, y esa es la tendencia. A lo mejor el solo hecho de tener que ir a muchos médicos también es ya un castigo. Es ya un castigo. No, Pero y a es este le costoso gusta. para la seguridad social. No, pero también para la persona. La seguridad social no cubre hay que todo. tener cuidado con eso, porque el Lagarde dice que los viejos están resultando un problema para la seguridad social. Claro, del Tienen momento que que tú- vivir menos para gastar menos. Es cierto. Quizá consigamos, por lo que usted está diciendo, un técnico que nos mande Alejandro Montaz para que nos hable de agua potable. Aquí vino Julito Suero Marrancini y se bebió un vaso de agua de la llave. Dice, el agua que estamos es 99% pura. Yo no sé de dónde la cogió, pero se la bebió. Ahora, la pregunta es, ¿agua potable es agua desmineralizada? Es decir, esa planta que dicen agua de ósmosis, ¿de qué no están hablando? Eso es lo que hay que hablar. Porque usted ha tratado el tema, 34 millones diarios de pesos gasta el gobierno en las escuelas diariamente, en comida, almuerzo y tanda extendida. Y sin ¿Se embargo, puede meter el agua ahí? Claro que sí. No solamente tiene que meter agua, sino que también tiene que regularizar lo que se le da a los niños, lo que se les vende, lo que se les provee. Lo que pasa, fíjate, es que hay varios sistemas de potabilización del agua. Claro, también. Hay algunos que restan todos los minerales. Y hay otro que conservan los que minerales. se le agrega, se le Sí, puede a la hora de agregar. comprar el agua en los hogares o en las escuelas para los botellones, debe tenerse en cuenta qué tipo de potabilización se empleó. Pero es importante, ingeniero, si usted tiene, como antes, el que yo recuerdo, en las escuelas, los dispensadores de agua potable, incluso a veces algo hasta refrigerada. Lo que pasa es que con la proliferación de los pozos sépticos y de la contaminación que ello conlleva en las aguas subterráneas, porque al mismo tiempo se han hecho extracciones Pero se por supone... perforación, Ujú.
la gente no tiene confianza en el sistema de agua potable, aunque Julito, el único apóstol del agua que lo hace, dice que lo tiene desconectado en su casa. Que él toma agua de la pluma todo sí, pero aunque no es director de la casa. La idea que cuando se habla de proveer, de que se tenga disposición de agua potable, es que esas escuelas tengan un sistema de tratamiento de su propia agua potable, porque los dispensadores de agua potable vienen algunos ya con su sistema de potabilización. Sí. A mí no me gusta buscarle trabajo a nadie, porque el doctor tiene bastante, Fernández tiene, dame el agua esa, tiene bastante trabajo, pero yo creo que hemos creado una creación de un empleo o asesoría al doctor Fernández que yo creo que el ingeniero Montá puede hacer lo siguiente. Miren, Henry Molina nos manda una nota que es una cita de un hombre que era gordo. Yo no sé por qué un gordo dijo esto. Giuseppe Roncalli fue papa, fue Juan XXIII, del 58 al 63, y dice: quien no encuentra tiempo para hacer ejercicios, encuentra tiempo para estar enfermo. Claro, así es. Totalmente. ¿Verdad? Vamos a tomarle la palabra al doctor Fernández de Castro, que trató un tema que realmente nos sorprende porque no estábamos preparados para hablar de el agua de las escuelas mientras exhibimos el tema de que es una conquista de este gobierno, 3 alimentos en las 8 horas. Y tenemos aquí, mírala ahí, el agua de la CAS. Yo no sabía que el agua tenía su propia, que la CAS tenía su agua. Y su propia botellita. Sí, pero esta es entera. Sí, esta agua no está desmineralizada. Se la toma esta, pero sin envasarla. Dale eso al doctor Fernández de Castro para que piense seriamente en asesorar al doctor Montaz. El agua es el recurso natural más importante. Estoy leyendo milimétrica para la preservación de la vida en la tierra. Con el paso del tiempo y poco a poco, el agua se agota. De allí viene la importancia de cuidarla, conservarla y tener calidad, de que ella es la principal para el futuro de la vida en el planeta. Doctor, en las escuelas hay que suplir agua potable. Definitivamente, y especialmente en la época de verano, ahora que viene, que los niños corretean mucho, sudan mucho, y los adultos más, y los que están más pasados de meridiano, tienen que cuidarse aún más. Bien. Porque se deshidratan muy fácilmente y pueden tener complicaciones. Y lo del 70% del líquido en el organismo, ¿es verdad? Sí, cierto, claro. Sí. Es decir, 70. Si usted está deshidratado, hasta le salen más arrugas, ¿no? Sí, seguro. Tiene que tener una Dicen buena que hidratación. las arrugas son producto de una deshidratación crónica ya. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Fernández. Mucho y gracias a Alejandro Montaz, que lo escuchó plenamente. Lo disfruté. Sí.